De entre las sombras surgió imponente, provocando que hasta el más valiente quedara paralizado. Muchos aseguraron que se trataba de un nahual, y hoy, después de más de 50 años, por fin contaré su historia. Relatos Zarlov. En aquellos tiempos, mi compadre era bien enamorado. La verdad, a mí me gustaba él, pero nunca se fijó en mí. Después me casé con su mejor amigo, y ya que embarnecí, ahí sí le llené el ojo. Yo lo sabía, porque era muy cínico, de esos que no disimulan nada. Pero yo tampoco podía decir nada, porque si le decía a mi marido, él no iba a pensar mal en su compadre. Iba a decir que yo tuve la culpa. Así son por allá. Uno queda peor por hablar. Y entonces, mejor me quedé callada, nomás fijándome en cómo se comportaba. Porque sí cambió. Y justo en esos días fue cuando empezó la sequía. No llovía. La tierra ya estaba muy reseca. Y en el pueblo se empezó a decir que los animales estaban bajando del cerro por comida. Eso siempre ha pasado. Pero esa vez, no todos se comportaban igual. Había algunos que no. Miren, hay personas que siempre se salen con la suya. No sé si sea suerte o qué, pero mi compadre faltaba al trabajo por borracho y no lo castigaban. Era mujeriego y nunca lo cachaban. Todos le creían lo que decía. No sé si ustedes conozcan a alguien así, pero en fin, era 1965. Yo ya pasé de los 60 y eso no se me ha olvidado, porque en ese tiempo fue cuando empecé a notar cosas que no supe explicar en su momento. Un día estaba haciendo mucho calor. Era un calor de la fregada, de esos que ni el aire se mueve. Hasta las vigas de fierro tronaban como si se quejaran. Era domingo a mediodía, y yo estaba sola en casa. Traía una bata casi transparente, pero ni me importaba, porque no esperaba a nadie. Pero en eso llegó mi compadre, y abrió como si nada, como si fuera su casa. Yo me quedé sentada, y él solo dijo, «¿Y mi compadre?». Yo en ese instante me tapé con un abanico que traía en la mano. Le dije se fue. Creo que anda tomando para el lado de las huertas. Pero ni me estaba oyendo. Se quedó viendo con ese cinismo que tenía, como si no le diera vergüenza, y luego dijo, «Qué calor, ¿verdad?». Así nada más para sacar plática. Pero la forma en que lo dijo no era cualquier cosa, y yo ya quería que se fuera. Le dije, «Ahí está la olla, agarre agua si quiere». Pero ni de chiste me iba a levantar para no darle más que ver. Él fue, tomó agua, pero sin dejar de voltear de reojo. Y luego dijo, «Bueno, comadre, voy a buscar a mi compadre. Si llega le dice que ya sabe dónde encontrarme». Ya iba de salida cuando se detuvo tantito en la puerta y dijo, «Oiga, ¿no ha escuchado lo que dicen? Que en las noches se escuchan aullidos por las orillas del pueblo». Yo nomás quería que se fuera y le dije no, ya que llegue mi marido que me cuente, como cortándolo. Parece que entendió, o se hizo el disimulado, porque nada más dijo, «Ah, bueno, con su permiso». Ya oscurecido, llegó mi marido bien tomado. De esas veces que ni camina derecho, pero siente ganas de mandar. Yo ya me estaba preparando porque sabía cómo se ponía. Cuando vi que detrás venía su compadre, igual o hasta peor. Los dos oliendo a cantina, y apenas cruzó la puerta mi viejo, lo dijo, «Ya está la cena, mujer». Ni buenas noches ni nada. Yo le dije sí, pero no esperaba visitas a estas horas. Sin alzarle la voz, pero tampoco agachándome. Él ni la pensó,
y dijo, pues hazle algo al compadre, así como si fuera obligación. Y ahí fue donde se me salió. Le dije, pues que no tiene mujer. Y en ese momento se hizo un silencio raro, de esos que duran poquito pero pesan. Porque a mi marido se le borró lo borracho tantito y se le puso la cara dura. Dijo a mi compadre, lo respetas. Y el otro rápido metió las manos y dijo, no, así déjelo, compadre. A ver si como algo por ahí. No me gusta molestar gente. Que descansen. Él muy correcto según él, pero sin dejar de verme de reojo, como si todo eso le diera igual. Yo ya sabía lo que venía después, la regañada, el reclamo, lo de siempre. Pero antes de que mi marido agarrara vuelo le dije, a ver, cuéntame qué es eso de los aullidos en el pueblo, como cambiándole el camino. Y sí le moví la atención, porque se quedó callado. Y luego dijo, pues nada, la gente anda asustada, dicen que es un nahual. Y soltó una sonrisa, de esas que no son de gusto, sino de burla. Y ustedes no tienen miedo de andar en la noche, le dije, más por seguirle la corriente que por otra cosa. Y él me dijo, mira mujer, son cuentos, solo cuentos. Mi apá me los contaba cuando estaba chico, y hasta la fecha nunca he visto nada. Ándale pues, le dije, ponte a cenar, para que ya te duermas, a ver si te levantas mañana. Pero él rápido se durmió después, cayó como piedra, y yo me quedé un rato despierta, porque así pasa cuando uno se queda con coraje o con algún pendiente. Hasta que ya estaba a punto de dormirme, me tocaron la puerta. Moví a mi esposo, pero ni señales, ni un gesto. Seguía perdido y me levanté despacio, con esa incomodidad que no sabe uno de dónde viene. Y ya cuando estaba cerca de la puerta pregunté, ¿quién es? Y luego escuché la voz. Dijo yo, comadre, ¿sabe qué? Aquí dejé mi pañuelo. Vine por él. Pero esa no me la tragué. La forma en que lo dijo no sonaba que buscara nada. Le contesté, aquí no hay nada. De seguro lo dejó en otro lado, queriendo cortarlo. Él siguió, pues ábrame tantito, para que me dé un vaso de agua. Yo le dije que no. Mi marido ya estaba dormido y que ya era noche. Le dije, váyase a su casa. Y ahí se quedó un silencio raro, como si todavía estuviera del otro lado, sin moverse, esperando a ver si cambiaba de opinión. Y eso fue lo que más me incomodó, porque no insistió, no alegó y no dijo nada más. Pero tampoco se escuchó que se fuera, ni pasos, ni un ya me voy. Nomás ese silencio pegado a la madera. Yo me quedé ahí parado unos segundos, sin saber si ya no estaba o seguía fuera, hasta que me regresé a la cama, tratando de no hacer ruido. Me acosté y me acomodé, y aunque el cansancio ya no me jalaba, me quedé pensando en eso, en lo seco que se cortó todo. Pero al final, el sueño me ganó. Al día siguiente, fui a la tienda del pueblo. La gente no estaba como siempre, estaba en grupos hablando con caras inquietas, como si algo pasara. Me acerqué sin hacer ruido y empecé a escuchar. Y fue ahí donde me dio miedo de verdad, porque no era cosa mía. Decían que la noche anterior les habían tocado la puerta varios, a distintas horas, y cuando salían no había nadie afuera. Unos lo contaban tratando de reírse, pero no les salía esa risa. Otros ya más serios decían que eso no era normal, que algo andaba mal. Y luego empezaron con lo mismo de siempre, que el pueblo le había caído una maldición, que eso pasaba por no hacer las cosas como antes, que no habían sacado a pasear a la Virgen cuando tocaba, y que por eso andaban así las noches. Y entre uno y otro se fue haciendo más grande el miedo.
Cuando me fui ya de regreso, agarré la calle larga, y ahí lo vi a lo lejos. Ahí venía mi compadre como si nada. El muy flojo no había ido a trabajar. Caminaba despacio y sin apuro, como si el día apenas empezara para él. Y yo no me aguanté. Le eché el grito y se detuvo. Volteó con esa cara llena de tranquilidad que siempre cargaba, como si nada le preocupara. Ya cuando me acerqué le pregunté directo que si por qué había ido a la casa anoche, así sin rodeos. Él nomás frunció poquito la cara, como sorprendido, y me dijo: «¿Usted también anda con eso?» Y yo le dije: «¿Cómo que también?» Él me respondió: «Pues varios me han dicho lo mismo, que anduve tocando las puertas en la noche», y hasta soltó una risa, pero no de gusto, más bien como fastidiado. Dijo: «Unos hasta enojados estaban porque ya era noche, pero mire, comadre, yo no fui. Alguien debe estarse haciendo pasar por mí. Y pues ya ve la envidia que me tienen, por mi buena apariencia, trabajador, muy cumplidor». Y eso me dio hasta coraje cuando lo dijo, porque ni era cierto, pero lo decía tan seguro que cualquier otro le iba a creer. Me dijo: «Yo, comadre, yo no puedo hacer nada. Así me hizo Diosito. Es una gracia y una maldición al mismo tiempo». Se quedó mirando, como esperando que yo le diera la razón, pero algo en la forma en que lo dijo no me cayó muy bien. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, demasiado tranquilo para todo lo que estaban comentando en el pueblo. Era como si no le preocupara. Yo me quedé ahí un momento sin saber si creerle o no, porque si él no había sido, entonces alguien sí había estado afuera de mi puerta, hablando con su voz. Después de eso, como si nada, sin tantito respeto, me dijo: «Mire, comadre, desde hace rato que a usted la veo con otros ojos». Así directo me lo dijo. Yo me quedé impresionada, sin contestarle nada, pero él siguió hablando. Dijo: «Nomás la veo, y de lejos se nota que mi compadre no se está comiendo todo eso como debe ser. Yo tengo ojo para eso, y pues nomás es cosa que usted diga. Yo no crea que le voy a decir a mi compadre que usted siente algo por mí, por el respeto que le tengo, y usted no creo que le vaya a decir tampoco». Y ahí fue donde yo ya no me aguanté. Sentí el coraje subir de golpe y le solté una cachetada que hasta la mano me ardió. Y le dije: «¿Cómo puede ser tan cínico?». Él no se movió, ni se enojó. Nada más se quedó viéndome, con esa misma calma que ya me estaba molestando más que sus palabras. Ahí me fui sin esperar respuesta. Pero les digo algo. Ese maldito tenía algo raro. Parecía que tenía la lengua del diablo. No sé cómo explicarlo. No era nomás lo que decía, era cómo lo decía, como si las palabras se le metieran a uno aunque no quisiera, como si encontrara justo por dónde entrar a la cabeza. Porque yo me fui enojada, sí, pero también con eso dándome vueltas en la cabeza, repitiéndose solo. Y entre más quería no pensar, más se me venía, como si no fuera una idea mía, como si alguien más la estuviera empujando hasta adentro. Y como les dije, ¿para qué le iba a decir a mi marido? Si él se iba a voltear contra mí, parecía que quería más a su compadre que a mí. Por eso callé. Ya era lunes por la tarde, y mi marido no llegaba. Pero yo ya sabía dónde andaba, curándosela como siempre. Eso no se le quitaba, y la casa se fue quedando en silencio, porque al principio se oían algunas chicharras afuera, y cuando anocheció, el aire seco pegaba en las láminas. Pero de repente todo se calmó, así de una, como si alguien hubiera aplastado un botón. Me quedé quieta sin saber por qué. Solo escuchaba.
Me levanté a acomodar unas cosas nada más, por no quedarme sentada y pensando. Y cuando pasé cerca de la ventana, vi que algo cruzó por fuera. Rápido, y no como gente caminando, más bajo, más pesado, como un animal grande. Pero la forma no me gustó. La sombra se levantaba raro, como si trajera hombros. Y se me quedó eso en la cabeza. Me di la vuelta y escuché un sonido en una pared detrás de mí, como si alguien estuviera raspando despacio, como una uña o algo duro arrastrándose. Para ese instante ya estaba asustada. Y entonces se oyó la voz otra vez. «Comadre, ábrame, que me estoy quemando». Era la voz de él, igualita, pero venía de atrás, de donde no había puertas. Había pura pared. No tenía sentido. No podía estar ahí. No había por dónde. No contesté ni me acerqué. Es más, me fui hacia atrás, caminando despacio hasta llegar a la recámara y cerré. Ahí fue cuando empezó el olor. Primero leve y luego más fuerte. Era como a pelo quemado, algo caliente y pesado que se quedaba en la nariz. Los perros de los vecinos, que rato antes estaban ladre y ladre, de repente cambiaron. Ya no ladraban, empezaron a aullar bajo, muy feo, como si algo los estuviera callando a la fuerza, como si estuvieran quejándose. Yo seguía sentada en la orilla de la cama, sin saber qué era, y en eso escuché la puerta de la entrada. Parecía que alguien quería entrar. Algo empezó a empujarla, no muy fuerte, pero era constante, haciendo que la madera rechinara, y cada vez que empujaba sonaba más, como si fuera cuestión de tiempo, para que tronara por completo. Y ahí estaba yo, con el olor más fuerte, los perros llorando, y la puerta quejándose, hasta que de repente todo se cortó de golpe, y la voz de mi marido se oyó. «Mujer, ábreme, que traigo la cabeza reventando». Casi corriendo quité la tranca, y entró él tambaleándose. Olía mucho a alcohol y a sudor, y se quejaba, y mientras entró, yo me asomé por encima de su hombro, y la calle estaba en calma, sin ruido, sin nadie afuera, como si todo hubiera estado normal. Pero cuando cerré la puerta y bajé la vista, allí estaban en la madera 3 rayones largos, profundos, como si algo le hubiera metido las uñas. Le dije y le conté a mi marido lo que había pasado, pero estaba ahogado de borracho. Ni me miraba bien. Nomás me dijo: «Ya duérmete, déjate de esas cosas. Estás igual que la gente loca del pueblo». Y se tiró en la cama, sin quitarse ni los guaraches, como si nada. Yo me quedé parado un momento, viendo si reaccionaba, pero no. Ya estaba ido, respirando pesado y roncando hasta la madre. Agarré una cobija y la tiré al suelo, porque la cama apestaba horrible a alcohol. No se podía ni estar ahí. Me acosté al lado, con la cabeza llena de todo lo que había pasado, tratando de acomodarme, pero sin poder relajarme, escuchando cualquier ruido, esperando a ver si algo volvía a pasar. Pero ya no se escuchó nada raro, ni golpes, ni voz, ni la puerta. Todo quedó en silencio otra vez, como si nada hubiera sucedido. Y eso casi me inquietaba más, porque parecía que había sido nada más para mí, como si nadie más lo hubiera visto o escuchado. Y entre el cansancio y lo revuelto que traía la cabeza, me fui quedando dormida a ratos, pero no muy bien, a veces despertando seguido, pensando una y otra cosa, y que a lo mejor sí estaban pasando cosas en el pueblo, y que yo ya me había metido sin querer. A la mañana siguiente, mientras barría, me quedé un rato mirándolos, yo ya con miedo,
porque mi marido con sus borracheras ni me pelaba. Para él todo era cuento, así que mejor me fui con doña Marta, porque ya varias veces había oído que la gente iba con ella cuando pasaban cosas raras. Apenas me vio la cara y me dijo, ¿qué te pasó? Yo le conté todo sin guardarme nada, lo de la noche, la voz, la puerta, los rasguños, y ella nomás asentía con la cabeza, como si ya lo hubiera escuchado antes. Y cuando terminé me dijo, muchos y muchas han venido por lo mismo. Lo que anda en el pueblo, estoy segura que bajó desde lo más alto de los cerros. Pero no anda nada más por ti. Esto ya ha pasado antes. Y se quedó viendo hacia la calle, como si se acordara de algo. Dijo nomás que la gente siempre olvida rápido, pero yo no. Y lo dijo como quien ya sabe cómo acaba eso. Dijo, y no va a parar. Esto quiere algo. Y no ha sido el momento todavía, porque si no, ya lo hubiera tomado. Yo le pregunté, ¿a quién va a tomar? Y me respondió, pues al que se deje. Mi tata decía que esa cosa huele el miedo, que cuando ya uno no aguanta, es al que se lleva. Dicen que la carne con miedo le sabe mejor. Cuando dijo eso a mí se me enchinó la piel, porque lo dijo tan normal que no parecía historia, parecía recuerdo. Y luego ya más seria me dijo, lo que te recomiendo es que no te asustes. Yo nomás la vi, porque cómo no me iba a asustar, porque ella siguió diciendo, pon estas tijeras abiertas en la puerta, déjalas ahí. En tu patio, haz cruces con un machete viejo, no importa que esté oxidado, y por más que te hablen, no abras, si no estás segura de quién es. Y antes de que me fuera todavía me dijo, y aunque suene igualito, no abras. Y esa última parte fue la que más se me quedó pegada todo el camino de regreso. El pueblo estaba dividido en dos, unos que sí creían y otros que no. Y doña Marta decía que eso era lo más peligroso, que a unos los asustaba y otros se confían. Y entre eso se hacía más fácil que pasara algo. Yo ya andaba asustada porque no contaba con mi marido para nada. Y para acabar, mi compadre se puso más pesado, más encimoso, como si todo le diera igual. Ese sábado llegó por mi marido y ni pregunté para dónde iban, porque ya sabía. Mi marido en friega se metió a cambiarse, y mientras él andaba en eso, el compadre se quedó ahí parado, mirándome, haciéndome señas con los ojos, burlándose, y eso me daba más coraje que miedo, porque no se le quitaba, al contrario, parecía que le gustaba verme incómoda, y cuando salió mi marido ya estaba listo. Agarró lo poco que encontraba, le dije no te vengas noche, algo anda en el pueblo. Se lo dije serio, se lo dije como consejo, como una advertencia, pero los dos se rieron, como si fuera un chiste. El compadre dijo, no se preocupe, comadre, yo se lo voy a cuidar. Y la forma en que lo dijo no me gustó nada, porque no sonó a que fuera que lo iba a cuidar, sonó a otra cosa que no supe explicar en ese momento. Esperé a mi esposo ese día hasta que me ganó el sueño, pero ya más tranquila por todo lo que había hecho, así como me dijo doña Marta, las tijeras en la puerta, las cruces en el patio. Todo eso me daba tantita calma, aunque fuera poco, y cuando desperté, lo primero que hice fue voltear a la cama, y no estaba. Pensé que a lo mejor había llegado en la madrugada y ya se había vuelto a ir, pero no, la puerta seguía trancada como la dejé, y ahí fue donde sentí ese hueco en el estómago. Porque nunca había faltado, nunca. Por borracho que anduviera, siempre regresaba. Aunque fuera a tirarse, pero regresaba, y ese día no. Y luego pensé,
Algo le pasó. No supe qué, pero lo sentí. Me cambié rápido y salí sin ni siquiera barrer. Me fui directo al centro del pueblo a ver si alguien lo había visto, a preguntar en la tienda con los que se juntaban ahí desde temprano. Pero del compadre no quise acercarme a preguntar. Y cuando iba llegando a la tienda, apenas yo estaba abriendo la boca para preguntar, cuando llegó alguien corriendo, agitado, diciendo que había encontrado a un difunto en las parcelas. A mí se me fue la sangre a los talones. Sentí el frío de golpe y sin pensarlo, vi como varios salieron en bola para ese rumbo, sin decir nada, nomás caminando rápido. Yo me les pegué, casi corriendo detrás, con el corazón bien apretado, sin querer pensar, pero pensando lo peor. El camino se me hizo bien largo, hasta que llegamos a la orilla de los surcos, y desde ahí vi, a lo lejos, a unos cuantos parados en círculo, como mirando algo en el suelo. Nadie hablaba, puro murmullo, y eso me dio más mala espina, porque cuando la gente no habla, es porque lo que está viendo no les gusta nada. Me fui acercando, y cada vez más rápido, y sin fijarme por dónde pisaba, con el alma en la mano, sintiendo que en cualquier momento me iba a caer la verdad. Y cuando llegué más cerca vi el cuerpo. Estaba boca abajo, tirado. Tenía la ropa muy sucia, llena de lodo, como si lo hubieran arrastrado, o hubiera caído feo. En la espalda se le veían unos rasguños, largos y profundos, algo abiertos, como si algo lo hubiera agarrado con fuerza. Nadie se animaba a tocarlo. Nomás lo rodeaban, diciendo en voz baja cosas. Yo me quedé ahí parado un segundo, tratando de ver si reconocía algo, la ropa, los zapatos, cualquier cosa. Pero con el lodo no se distinguía nada. Y ahí fue donde ya no aguanté. Me salieron las lágrimas y dije, voltéenlo, pero nadie se movió. Unos bajaron la mirada, otros se hicieron para atrás, como si les diera miedo acercarse. Lo tuve que hacer yo, así que respiré como pude y me acerqué. Sentía las piernas flojas, como si no fueran mías. Agarré el cuerpo por el hombro y lo giré despacio, como si pesara más de lo normal. Y en cuanto le vi la cara, supe que no era mi marido. En ese momento sentí cómo me regresó el aire, como si me hubieran soltado algo que traía en el pecho, pero nada más duró unos segundos, porque luego me cayó encima lo otro. Si no era él, entonces ¿dónde estaba? ¿Y por qué ese hombre tenía esos rasguños? Ahí voy de regreso al pueblo con la cabeza hecha bolas, pensando en mi marido, en el muerto, en todo junto. Yo iba decidida a ir a buscar al compadre a su casa. Y cuando apenas entré a la primera parte del pueblo, escuché un grito: «¡Comadre! ¡Comadre!». Luego lo reconocí. Se me apretó algo por dentro, porque no soportaba ni oírlo. Pero él había estado con mi marido y no me quedaba otra. Me detuve y él llegó casi corriendo. En cuanto se me acercó, me pegó el tufo del alcohol. Venía todavía en la borrachera, con los ojos rojos, pero sí venía despierto. Me dijo comadre. Su compadre y yo fuimos al otro pueblo vecino. Hablaba algo rápido, como queriendo convencerme desde el principio. Dijo, ya de regreso, allá por la curva, se cayó en la barranquita y con la mano señaló rumbo al cerro. Mire, comadre, íbamos en un caballo que nos prestaron. Él se bajó a orinar y se fue para abajo, de lo borracho que andaba. Yo lo miraba sin decir nada, tratando de ver si se le notaba que era mentira o no, pero él seguía. Intenté sacarlo, dijo, pero no pude. El compadre está muy pesado y el terreno muy feo. Mire, comadre, vamos,
Entre los dos lo vamos a sacar fácil. No quiero que se burlen del compadre. Ya sabe cómo es la gente y él es como mi hermano. Mire, allá está el caballo amarrado, ándele, apúrese. Él se dio media vuelta, como si ya fuera un hecho que yo iba a ir. Yo me quedé un segundo pensando, porque no me gustaba nada la idea de irme sola con él, y menos después de todo lo que me había dicho. Pero la desesperación me ganó. Si mi marido estaba ahí tirado, no lo iba a dejar. Así que caminé detrás. Cuando llegamos al caballo, evité tocarlo por completo, y aún así sentía que estaba demasiado cerca. En cualquier momento iba a decir algo, o me iba a hacer algo, y eso me tenía tensa, pero ya estaba ahí, y ya no había vuelta atrás. De camino, por increíble que parezca, no me dijo nada. Solo ya casi llegamos, comadre, ya casi. Y eso me ponía más nerviosa, porque no era normal que él fuera callado, siempre hablaba de más. Y esa vez no, puro silencio, y el sonido del caballo caminando. Al fin llegamos. Él se bajó primero y yo atrás. Le dije ¿dónde está? Y señaló hacia adentro. Dijo ahí entre los árboles. Yo sin pensarlo le grité a mi marido, y cuando me respondió, sentí que la sangre me regresó. Yo corrí, y cuando llegué lo vi, pero no como esperaba. Estaba amarrado, sentado al pie de un árbol, con las manos sujetas, y me dijo luego, «Este se volvió loco, mi compadre me amarró y no sé por qué. Nomás desperté aquí». Yo me quedé un segundo sin entender, y fue ahí donde volteé. Y ahí estaba el compadre, recargado en otro árbol, tranquilo, con una sonrisa que no le había visto antes. No era la misma de siempre, porque esta era fría. «¿Pero qué le pasó, compadre?», le dije. «¿Qué se le metió el diablo anoche o qué?», tratando de entender. Él nomás se acomodó un poco y dijo, «Tal vez, comadre, pero así es la vida». Mi compadre ya no tenía remedio. «Y aparte, yo a usted la quiero. Le tengo un deseo harto. Pero como quiero a mi compadre como a un hermano, quiero que él vea». Y ahí fue donde ya no me gustó nada. Dijo, «Nosotros compartimos todo, hasta las viejas». Mi marido empezó a moverse, a decirle cosas, pero no le hizo caso. Él seguía hablando conmigo. Decía, «Ándele, mire su viejo al cabo, es igual que yo, o peor de mujeriego». Yo ya no decía nada. Nomás lo veía sin saber si estaba loco o si hablaba en serio. Después me dijo, «Le doy 2 opciones», levantando los 2 dedos. «Se queda conmigo y nos deshacemos del compadre. Le echamos la culpa a lo que anda por ahí o lo que dice la gente», señalando hacia el monte. «Y yo sigo en mi casa, con mi familia. Y usted a gusto en la suya. Por el dinero no se preocupe. Yo veo cómo le hago». Lo decía tan calmado que daba más miedo. Él me dijo, «¿Qué dice, comadre?». Yo no sabía qué contestar, porque no sabía si estaba tratando con un borracho, diciendo tonterías, o con alguien que de verdad era capaz de hacer eso. Y peor todavía, no se veía nervioso, no dudaba, no había arrepentimiento. Era como si todo eso ya fuera normal para él. De pronto sentí que tenía que correr. No lo pensé, solo lo hice. Di la vuelta y me solté a correr, como si ya supiera el camino, aunque no lo conociera. Yo lo escuchaba atrás de mí. Se rompían las ramas y el compadre seguía riéndose. No gritaba, no se apuraba, solo se reía como si supiera que de todos modos me iba a alcanzar. Yo me metí entre el monte, entre espinas y ramas, sintiendo cómo me jalaban la ropa,
cómo me raspaban los brazos, pero no me detuve. No sentí el cansancio y no sentí el aire. Solo tenía la idea de no dejarme alcanzar, y aún así lo escuchaba detrás de mí cada vez más cerca. Eso me desesperaba más, porque por más que corría, sentía que no me iba a servir de nada. Hasta que de pronto el camino se acabó. Salí a una orilla donde ya no había más que puro voladero. No había para dónde seguir. Yo me detuve de golpe. El pecho me ardía y las piernas me temblaban. Yo volteé y ahí venía él, caminando, sin apuro, con esa sonrisa que ya no era de borracho, era otra cosa. Y cuando se acercó dijo: «No me va a quedar otra, comadre. Usted se va a ir con el compadre también». Era como si lo lamentara, pero no tanto. Y ahí se le notaba lo tomado, en la forma de pararse, pero no en la mirada. La mirada estaba bien fija y bien clara. Yo le dije: «Está mal, compadre. La borrachera le está vendando la mente. Recapacite», tratando de hacerlo entrar en razón, o de ganar algo de tiempo, de que dudara tantito. Pero él nomás negó con la cabeza, dio un paso más cerca, y luego me dijo: «Qué borrachera ni qué nada». Ahí supe que no estaba jugando. No era solo el alcohol, era locura pura. Cuando se acercó a mí, empezó a aflojarse los pantalones, como si ya no hubiera nada que lo detuviera. Pero justo en ese momento, todo se quedó en silencio. Pero no un silencio normal. Fue de golpe. Y en medio de aquel silencio se empezó a oír una respiración muy pesada y honda, como de un animal grande. No cerca, encima de nosotros. El compadre se quedó quieto. Volteó hacia el monte y dijo: «¿Qué es eso?». Pero ya no sonaba seguro. Ya no era el mismo tono de hace rato. Y detrás de las ramas salió algo negro, bajo, ancho. No les sabría decir bien qué era, entre perro y coyote, pero más grande, y con una forma que era muy aterradora. Y aunque hasta la fecha no recuerdo bien su cara, sí recuerdo lo que pasó con él, porque mi compadre empezó a temblar, se le fueron las fuerzas, y se quedó parado sin moverse. Yo bajé la mirada sin querer, y vi cómo se le iba la orina por las piernas. Pero ya era tarde, porque después vinieron los gritos, uno tras otro, gritos que no le había oído nunca, ni de borracho, ni de enojado, gritos de puro terror. Yo no me moví, no supe ni cómo reaccionar, solo me quedé ahí, escuchando, hasta que de pronto aquellos gritos se cortaron. Yo estaba temblando, y cuando levanté la vista, ya no era una sola cosa, eran dos. Apenas alcancé a ver los lomos metiéndose entre las ramas. Casi no hicieron ruido, y uno de ellos llevaba algo encima. Y era él, el compadre, colgado como si ni pesara, como si se lo llevaran sin esfuerzo. Así desaparecieron entre el monte, y yo me quedé ahí sin entender cuánto tiempo había pasado, sin saber si fueron segundos o más, porque cuando reaccioné y vi, el sol ya iba cayendo, y entonces me acordé de mi marido. Regresé hasta donde estaba él, todavía con las piernas y las manos temblando. Estaba ahí todavía, amarrado y vivo. Y cuando me vio dijo: «¿Dónde está el cabrón de mi compadre? ¿Qué te hizo?». Ahí fue donde solté el llanto. Fíjense, hasta ese momento lo hice, como si todo se me viniera encima de golpe. Yo me acerqué, le quité las amarras y mientras lo ayudaba, le conté todo. Pero no todo como fue. No dije nada de antes. No dije de lo que había pasado con el compadre.
Me guardé eso, porque en esos entonces yo ya tenía miedo de que me culpara, de que dijera que yo había provocado todo. Pero no hizo falta, porque en el pueblo luego le echaron la culpa a lo que andaba ahí, a eso que había bajado del cerro, y así se quedó. Fui con doña Marta, porque a los días todavía me temblaban las manos y no dormía casi nada. Apenas me vio y supo que había pasado algo. No preguntó mucho, nomás se sentó y me dio unas hierbas para el susto, para que me calmara. Le conté lo que vi, lo de los animales, lo del compadre, y ella se quedó seria escuchando nada más. Al final dijo: «Eso que viste fue un nahual». Luego agregó: «Lo raro es que fueran dos». Ahí se frunció la cara de ella, como pensando. Después dijo: «Es cierto que de vez en cuando bajan, pero no así». Yo le pregunté por qué se lo había llevado a él. Y me dijo: «Porque algo le olieron». No me supo decir más, solo eso. Dijo: «A veces no es el más débil, es el que trae algo encima». Eso me dejó peor, porque no entendí si hablaba de miedo o de otra cosa. Luego me dijo que dentro de todo yo había tenido suerte, que no me tocó a mí, que eso no siempre pasa, y me recomendó que no hablara de más, que tal vez tendría que dejar el pueblo, y que dejara que se acomodara todo a su modo. Y así fue, porque con el tiempo la gente lo fue contando a su manera, como siempre. Yo no me fui quedando callada, pero ya no era igual. Yo ya no me sentía tranquila ahí, ni en mi casa ni en el pueblo. Y con mi marido las cosas tampoco cambiaron. Siguió igual o peor. Y al final lo dejé, más por mujeriego que por otra cosa, más que si fuera borracho. Me fui como mucho, sin hacer ruido, llevando todo en mi cabeza, el recuerdo de aquel día y el miedo que hasta la fecha no se me ha quitado. Historias como estas hay más en el canal, y si quieres apoyarlo, te invito a escuchar otra. Les mando saludos y bendiciones a todos, y ahora sí, muchas gracias, y hasta la próxima.